Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Vamos a comenzar. Les comparto pantalla. Bien. Bueno, la clase pasada discutimos, comenzamos a discutir la fase positiva del acertijo de Frege. Vimos cómo de acuerdo con Frege, la manera en que uno puede solucionar el acertijo que él propuso es introduciendo esta nueva noción, la noción de sentido. Entonces, la idea es que si uno solo cuenta con los referentes, o sea, las cosas en el mundo, el lenguaje, las palabras, va a ser muy difícil, o de hecho imposible, pensaría Frege, solucionar el acertijo. Para solucionarlo uno necesita recursos adicionales y esto no los ofrece, no lo ofrecen los sentidos, tal y como Frege los entiende, o por lo menos de manera similar. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es la teoría de los sentidos con un poco más de detalle. Vamos a intentar darnos una buena idea de qué son los sentidos, qué rol juegan dentro de la teoría de Frege y por qué es que él pensó que los sentidos es lo que necesitamos para solucionar la paradoja, el acertijo, y para explicar otras cosas. Entonces, ese es el plan para el día de hoy. Bien. Entonces, recordemos que el fenómeno a explicar es la diferencia en valor cognitivo entre oraciones de la forma S igual a y S igual a B. Esto lo hemos discutido una y otra vez, entonces ya no voy a ahondar en esto. Lo que quisiera darles ahora es un criterio para determinar si dos oraciones tienen distinto valor cognitivo o si tienen exactamente el mismo. Y el criterio es el siguiente. Si un sujeto racional que entiende el significado de dos oraciones, S y S', donde S y S' son oraciones distintas, entonces si un sujeto racional entiende el significado de dos oraciones distintas, S y S', puede creer que S es verdadera y S' es falsa, entonces S y S' tienen valores cognitivos distintos. Entonces la idea es muy simple. Si consideramos dos oraciones distintas y es posible que un sujeto racional que entiende el significado de ambas, que es competente con el uso de ambas, si este sujeto racional puede creer que una de estas oraciones es verdadera y la otra es falsa, entonces estas dos oraciones deben tener un valor cognitivo distinto. No pueden tener exactamente el mismo valor cognitivo. Porque si lo tuvieran,
no, si lo tuvieran, proporcionarían la misma información acerca del mundo. Y si proporciona la misma información acerca del mundo, cualquier sujeto racional que crea la primera tiene que creer la segunda, porque proporciona la misma información acerca del mundo. ¿Vale? Es decir, si entiendo el significado de dos oraciones, supongan que yo soy un sujeto racional y entiendo el significado de dos oraciones, S y S'. Si entiendo que ambas ofrecen exactamente la misma información acerca del mundo, si dicen exactamente lo mismo acerca del mundo, entonces no podría yo creer que una es verdadera y la otra es falsa. Entonces, de ahí se sigue que si puedo creer que una es verdadera y otra es falsa, debe ser el caso que proporcionan información distinta acerca del mundo y por tanto tiene que ser el caso que tiene valor cognitivo distinto. Ahora, como ya anticipamos la clase pasada, Frege explica la diferencia en valor cognitivo de oraciones de la forma es igual a y es igual a b, con base en su noción de sentido. Son los sentidos los que nos explican por qué A es igual a A es trivial, mientras que A es igual a B es poco informativo. Y esto no es accidental porque dentro de la teoría fregiana queremos explicar la diferencia de valor cognitivo en general en términos de sentidos fregianos. Porque, recuerden, los sentidos fregianos son intuitivamente lo que usualmente llamamos significado, lo que está a cargo de explicar el tipo de información que una oración ofrece. Entonces, naturalmente, uno va a querer explicar la diferencia en valor cognitivo en términos de diferencias a nivel de los sentidos que las oraciones expresan. Y si este es el caso, noten cómo este criterio inmediatamente va a implicar un criterio adicional para saber cuándo es que dos oraciones expresan sentidos distintos. Entonces, bien podríamos decir lo siguiente. De hecho, lo debería de incluir de una vez en la guía. Si un sujeto racional S' puede S' es falsa, las dos oraciones tienen sentidos distintos. ¿Vale? Eso se sigue inmediatamente de lo anterior, dado que la teoría fregiana explica diferencia en valor cognitivo en términos de diferencia en sentidos. Bien. Entonces, vamos a echarnos un clavado a la teoría fregiana de los sentidos. Vamos a recordar rápidamente cómo es que la teoría de sentidos pretende solucionar el acertijo de Frege. Entonces, supongamos lo siguiente, supongamos que el sentido del nombre éspero es el primer cuerpo celeste que puede ser observado en la mañana y que el sentido del nombre fósforo es el último cuerpo celeste que puede ser observado en la noche. ¿Vale? Entonces, cuando aprendemos que éspero es fósforo, lo que aprendemos es que el primer cuerpo celeste que puede ser observado en la mañana es idéntico al último cuerpo celeste que puede ser observado en la noche. Y eso proporciona información interesante, importante acerca del mundo sustancial, ¿no? Y por eso es que éspero es fósforo tiene distinto valor cognitivo que éspero es éspero. ¿Por qué? Porque éspero no solo nos está diciendo que el primer cuerpo celeste que puede ser observado en la mañana es idéntico al primer cuerpo celeste que puede ser observado en la mañana. Y eso es trivial, no es informativo. Entonces, claro, noten cómo es que podemos explicar por qué esta oración, éspero es éspero, y esta oración, éspero es fósforo, tienen distinto valor cognitivo, apelando a sus diferencias en sentidos, ¿no? Apelando a la diferencia que
en los sentidos que estas oraciones tienen, ¿no? Bien. Para comenzar a entender un poco mejor qué son los sentidos y en particular qué tipo de rol juegan dentro de la teoría freudiana, será útil atender a esta cita que pongo en la guía. Esto está en la página 30 y 31 sobre sentido de referencia. Frege dice, el sentido de un nombre propio es captado por cualquiera que conoce de manera suficiente el lenguaje. Pero con esto, la referencia, en el caso que la tenga, solo se ilumina parcialmente. Para un conocimiento completo de la referencia, se requerirá que, para cada sentido dado, pudiésemos decir al instante si está asociado o no con ella. A esto nunca llegamos. Bien, entonces, me parece que este pasaje es sumamente interesante, pero en particular me parece que es interesante por esta pequeña metáfora que ofrece. Nos dice que el sentido ilumina parcialmente la referencia. Y esto es algo que vamos a necesitar entender para comenzar a entender qué tipo de rol juegan los sentidos en la teoría freudiana. Entonces, vamos rápidamente al pizarrón. Supongamos que tenemos un nombre como Aristóteles. Y bueno, el nombre expresa un sentido, que bien puede ser algo como el discípulo de Platón y el maestro de Alejandro Magno, o el autor de la Ética Nicomaquea. Y este sentido, Frege nos dice, ilumina parcialmente la referencia. Y lo que queremos hacer ahora es entender qué es lo que quiere decir con esto de que un sentido ilumina parcialmente la referencia. Recuerden que la referencia es aquello a que el nombre refiere, entonces yo soy la referencia del nombre Ricardo. Claudia Sheinbaum, la persona misma, es la referencia del nombre Claudia, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que el sentido ilumina parcialmente la referencia del nombre. Entonces, primero vamos a detenernos un minuto para conceptualizar lo que quiere decir que algo ilumine parcialmente otra cosa. Entonces, imaginen que están ustedes en un cuarto completamente oscuro, no ven nada, absolutamente nada, no saben qué hay en el cuarto, es oscuridad total. Y de pronto una pequeña luz se enciende y lo que la luz les permite ver es parte del cuerpo de una persona, ¿no? Entonces, la luz, en sentido literal, está iluminando parcialmente a esta persona. ¿Por qué parcialmente? Porque solo ilumina parte del cuerpo de la persona, no lo ilumina completamente. Y lo que una iluminación parcial les permite ver es solo ciertos aspectos de la persona, no todos. Quizá esta iluminación parcial les permite ver que la persona en cuestión tiene un lunar en la mejilla, que tiene ojos de cierto tamaño, que el cabello es de cierto color, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas que la iluminación parcial no les permite ver. Muchas cosas que una iluminación parcial deja oscurecida, ¿no? Esto es incontrovertible.
Y ahora vamos a ver en qué sentido es que los sentidos fregianos iluminan parcialmente a los referentes. Entonces, si el sentido del nombre Aristóteles, si el sentido que asociamos con el nombre Aristóteles es el discípulo de Platón y el maestro de Alejandro Magno, entonces ese sentido, por así decirlo, nos permite ver ciertos aspectos del referente del nombre. Nos permite ver, nos permite saber que el referente fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Claro, este sentido no nos dice nada acerca del color del cabello de Aristóteles o si era alto o bajito. No nos dice mucho acerca de muchas cosas de Aristóteles, pero sí nos dice algo acerca de él. Nos dice que fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Entonces, me parece que la metáfora debe ser entendida justo de esta forma. Es como si el sentido iluminara ciertos aspectos de Aristóteles, parcialmente, porque no ilumina todo. Un sentido, por lo general, no te dice todo lo que se podría decir acerca de Aristóteles. Así como una iluminación parcial en un cuarto oscuro solo te permite ver ciertos aspectos de eso que está siendo iluminado, no todos los aspectos. ¿Vale? Entonces, creo que eso es lo que Frege tiene en mente. Ahora bien, hay otro sentido que podríamos asociar con el nombre Aristóteles. Entonces, llamemos sentido 1 al sentido el discípulo de Platón y el maestro Alejandro Magno, y sentido 2 al sentido el autor de la Ética Nicomaquea. Este sentido también ilumina parcialmente a la misma persona y lo hace de manera distinta al primer sentido. Ilumina cierto aspecto del referente, dejándonos saber que el referente es aquel que escribió la Ética Nicomaquea, ¿no? Y podríamos incluso asociar un tercer sentido con el mismo nombre, que iluminaría incluso de una manera distinta al mismo referente. El sentido podría ser el filósofo más famoso de Estagiria. Eso ilumina al mismo referente desde otro ángulo, por así decirlo, nos permite ver otros aspectos de Aristóteles mismo que los otros sentidos no iluminan, por así decirlo. ¿Vale? ¿Es claro esto hasta ahora? Bien. Ahora, que un sentido ilumine un referente, para seguir usando la metáfora de Frege, no es una cuestión accidental. Y en esto se distinguen los sentidos de las lamparitas en cuartos oscuros. Una lámpara en un cuarto oscuro va a iluminar a lo que sea que le pongas en su rango de luz. Si me ponen a mí, me va a iluminar parcialmente a mí, pero si fueran a poner a mi gatita, a Nina, iluminaría parcialmente a Nina. Un foco en un cuarto oscuro va a iluminar a lo que sea que pongas bajo su rango de iluminación. Pero esto no es así con los sentidos. Un sentido solo va a iluminar parcialmente a aquello que satisface las propiedades especificadas por el sentido. Entonces, el sentido 1 solo va a iluminar parcialmente a lo que sea que es el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Por tanto, a mí ese sentido nunca me va a iluminar, nunca me va a determinar a mí. ¿Por qué? Porque yo no fui ni pupilo de Platón ni maestro de Alejandro Magno. Entonces, si me pusieran bajo ese sentido, el sentido no le importaría, porque a este sentido solo le importa quien sea que es el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno.
Y lo mismo va con los otros sentidos. Y más aún, ¿qué es lo que hace que estos tres sentidos iluminen al mismo referente? Bueno, que hay una sola persona que los satisface a todos, que satisface las propiedades especificadas por estos sentidos. Solo hay una persona que fue pupilo de Platón y maestro de Alejandro Magno, autor de la Ética Nicomaquea y el filósofo más grande, o más famoso, más importante de esta gira. ¿Vale? Entonces, no es accidental en lo absoluto que un sentido ilumine a la referencia que ilumina. ¿Por qué? Porque un sentido solo va a iluminar a aquello que satisface las propiedades especificadas por el sentido mismo. ¿Vale? Entonces, claro, si consideramos un sentido incluso distinto, sentido 4, supongo que este sentido es el profesor de filosofía del lenguaje de la Facultad de Filosofía y Letras en el año 2021, salón tal y tal, no sé qué salón tenemos. Bueno, ese sentido no va a iluminar parcialmente a Aristóteles, no va a determinar a Aristóteles como el referente de ningún nombre, me va a determinar a mí, porque yo soy la única cosa que satisface ese sentido. Yo soy el único profesor de filosofía del lenguaje de la Facultad de Filosofía y Letras en el año 2021, salón tal y tal. ¿Vale? Yo soy la única persona que satisface ese sentido. Por tanto, ese sentido me va a determinar a mí y no a Aristóteles o a ninguna otra cosa. ¿Vale? Entonces, creo que estamos en posición de abandonar la metáfora de iluminación. Podemos regresar a ella, pero lo que quiero decir es que podemos comenzar a entender lo que hacen los sentidos sin necesitar del apoyo de esta metáfora de iluminación. En el vocabulario más técnico de filosofía del lenguaje, lo que nos gusta decir es que los sentidos determinan a la referencia. Entonces, dado un sentido, el trabajo que ese sentido lleva a cabo es identificar la referencia de aquello de lo cual es sentido. Entonces, si este sentido 4 lo asociamos con el nombre Ricardo, lo que va a hacer este sentido es determinar la referencia del nombre. Y ese voy a hacer yo. Voy a poner un sombrero. ¿Vale? Entonces, lo que hace el sentido es determinar la referencia de aquello de lo cual es sentido. Entonces, una de las razones por las cuales asociamos sentidos con palabras, diría Frege, es porque es por medio de esos sentidos que las palabras adquieren su referente. ¿Vale? Si quieren regresar a la metáfora, podríamos decir que el referente de un nombre es aquello que el sentido de ese nombre ilumina parcialmente. Si quieren abandonar la metáfora, dirían el referente de un nombre es aquello que es determinado por el sentido expresado por ese nombre. ¿Vale? ¿La idea es clara? Bien. Entonces, para ilustrar esto con nuestro ejemplo de cajón, el de éspero y fósforo, consideremos a los sentidos de éspero y fósforo, ya los especifica arriba, el primer cuerpo celeste en ser observado en la mañana, el último cuerpo celeste en ser observado en la noche. Entonces, el sentido de éspero presenta a Venus como siendo el primer cuerpo celeste observado por la mañana. El sentido de fósforo presenta el mismo objeto como siendo el último cuerpo celeste observado en la noche. Ambos sentidos presentan aspectos distintos y no completos del mismo referente. Bien. Ahora, para seguir entendiendo la noción de sentido, consideremos la siguiente cita. La conexión regular entre el signo, su sentido y su referencia es de tal género que al signo le corresponde un sentido determinado y a este, a su vez, una referencia determinada.
mientras que a una referencia, a un objeto, no le pertenece solo un signo. Y tampoco un sentido, pero bueno, vamos a... Ah, vamos a ver esto que es relativamente fácil de entender. La idea es que a un nombre, o cualquier signo en realidad, le debe corresponder un sentido determinado, y a este sentido determinado solo le debe de corresponder un solo referente. Nunca va a ocurrir, por lo menos nunca debería ocurrir, si el lenguaje está funcionando de manera adecuada, que un mismo sentido determine más de un referente. Nunca va a ocurrir que hay un sentido tal que un sentido asociado con un nombre, digamos el nombre Ana, tal que ese sentido determina a dos referentes distintos. Si este fuese el caso, entonces habremos elegido un mal sentido para ese nombre, porque justo nuevamente el rol semántico, el papel que juega un sentido en una teoría lingüística es la de determinar al único referente del nombre. Y si un sentido determina dos referentes distintos, entonces habremos elegido un mal sentido para ese nombre. Por eso noten que el ejemplo que nos da Frege en esta segunda nota al pie de página de sobre sentido de referencia no es accidental. Él nos dice que el sentido del nombre de Aristóteles puede ser algo como el discípulo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. La idea siendo que solo hay una persona que fue ambas cosas, que fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Si hubiesen habido dos personas en la historia que fueron tanto discípulos de Platón como maestros de Alejandro Magno, ese hubiera sido un mal sentido para el nombre de Aristóteles, porque ese sentido determinaría dos cosas y entonces no nos diría cuál es el referente del nombre. Para decirnos cuál es el referente del nombre, el sentido que asociamos con el nombre debe de ser lo suficientemente específico para que solo una persona o una cosa lo satisfaga. ¿Vale? Y por supuesto, si bien es cierto que a un sentido solo le corresponde una referencia, también es cierto que una referencia le pueden corresponder más de un sentido, ¿no? Es decir, más de un sentido puede determinar a la misma referencia. Y ya les di un buen ejemplo de eso. Tenemos el discípulo de Platón y el maestro de Alejandro Magno, determina Aristóteles, pero también el autor de la Ética Nicomaquea, determina Aristóteles, y es un sentido distinto. Y también el filósofo más importante de esta giria, determina Aristóteles. Son tres sentidos distintos que determinan al mismo objeto. Entonces, si bien es cierto que a un sentido dado solo le corresponde una referencia, a una referencia dada le corresponde más de un sentido. De hecho, es plausible pensar que a una referencia dada le corresponden miles y miles de sentidos, ¿no? Hay miles de formas en que podríamos determinar a Aristóteles como el referente de un nombre. ¿Vale? Y por supuesto, a un referente también le puede corresponder más de un nombre. Muchas personas tienen más de un nombre. Y ese no es problema. Denme un segundito. Literalmente necesito entre 5 y 10 segundos. Ahora regreso. Ya, gracias. Bien. Víctor.
Sí, profesor, tengo una duda, este, con la cita que acabábamos de leer de Frege, que decía que para todo signo hay un sentido, ¿no? Entonces Ujú, me surgió la duda que, por ejemplo, estos nombres como Ricardo, Ana, Aristóteles, este, tienen implícitas, funciones, ¿no? O sea, porque están expresando un sentido que sería, por ejemplo, el autor de la Ética Nicómaco, y nada más un referente satisface esa función. Pero, ujú. o sea, es que me entró como la duda porque parece que el nombre trae implícito un predicado. Bueno, una función que se expresa como predicado. No sé si me doy a entender. Ah, sí, aunque creo que no estás usando el vocabulario técnico de Frege de la mejor manera. Los sentidos no son funciones. Am, las funciones, recuerda, son este tipo de relaciones que toman un argumento y arrojan un valor. Am, mientras que una cosa de la forma, el autor de la ética nicomaquea Ah, no es, no es una función en este sentido. Es una um, ah, digámoslo así, un sentido va a ser una entidad que especifica un montón de propiedades, un montón o algunas cuantas, que solo un objeto determinado satisface. De hecho, aquí debo hacer una precisión que a lo más un objeto satisface, porque como vamos a ver en un momento, bien puede ser que un sentido no determine ningún referente. Eso es perfectamente posible y ocurre todo el tiempo, por lo menos eso es lo que dice el freganismo. Entonces, ¿quieres refrasear tu pregunta? ¿Entendí así? Ujú. Oh, ok, ok. Es que me surgió la duda de que si todo signo, ya sea un nombre propio, que ese es Ujú. el término, este, trae implícita una función, porque es que lo estaba asociando con una función porque ya ve que para una función nada más es posible tener un argumento y eso te va a dar un valor. Y eso me sonó como que muy parecido a esto que estábamos dando de los sentidos, que por ejemplo, Pero, ajá, pero con lo que me acaba de decir que por ejemplo hay sentidos sin referentes, entonces ya se cae eso, porque entonces habría funciones sin argumentos y por eso no se ah, puede hacer pero es esa que, asociación. o sea, los sentidos no son funciones, pero si lo fueran, am, eh, eh, el referente no sería el argumento, sería el valor, ¿vale? Ah, ok. Entonces, y ese no sería problema porque hay funciones que no tienen, que no arrojan valores. Hay funciones parciales en matemáticas, funciones que para algunos argumentos arrojan un valor, pero para algunos argumentos no arrojan ningún valor. Eso estaría perfectamente posible. La razón por la cual el sentido de un nombre no es una función es que no toma argumentos. Ok, Eh, ¿Vale? ok. Entonces, a la función de sucesor le das un número como argumento, el número 2 y te arroja el número 3. Pero las funciones no hacen, los sentidos no hacen eso, no toman ningún argumento y después te arrojan un valor. Simplemente especifican una serie de propiedades y determinan a lo que sea que las satisfaga a todas, a la única cosa que las satisface a todas. Ah, ok. Es Entonces, que, tiene razón en que son similares a las funciones en el sentido de que solo puede haber una cosa determinada. Eh, en el caso de las funciones es su valor, en el caso de los sentidos es lo que determinan como referente, pero eso no hace de los sentidos funciones. ok, sí era errónea esa asociación. Entonces nada más hay que tener claro que el sentido es que, como dice Frege, ¿no? El modo de presentar un signo, no una palabra, y ya nada más. Eh, puedes usar puedes decirlo de manera más precisa porque el sentido no presenta a la palabra, El significado de la palabra. el referente. Ah, sí, 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 sí. la cosa con Frege y con la filosofía del lenguaje general es que la terminología es como muy quisquillosa. Toma tiempo lograr realmente tenerla en la punta de los dedos.
pero es algo que con el tiempo ocurre. Te recomiendo que tomes notas así con definiciones muy precisas y realmente les des vueltas hasta que ya se vuelva algo que puedas tener en la punta de los dedos. Ok, gracias. Pero sí, bien. Alguien levantó la mano y la bajó y luego la volvió a levantar y luego la volvió a bajar. ¿No hay pregunta ahí entonces? Sigo adelante. No noté quién fue, pero vi que alguien levantó la mano varias veces. ¿No? ¿Bien? Bueno. Bien. Bien, aquí una cosa importante. Entonces ya vimos que el papel semántico de los sentidos es el determinar la referencia, ¿no? Permítanme otra vez. Ya. Entonces, el papel semántico de los sentidos es determinar la referencia. Esto ya lo explicamos con algo de detalle. Y entonces, si de esto se sigue lo siguiente, si dos expresiones tienen el mismo sentido, entonces deben tener la misma referencia. ¿Alguien puede explicar por qué este es el caso? ¿Por qué si dos nombres, ahorita enfoquémonos en nombres propios como Aristóteles o Éspero o Ana, ¿por qué si dos nombres distintos tienen el mismo sentido, deben entonces tener la misma referencia? Arturo. Según entiendo, para, para cada sentido, solo, bueno, si es correcto, si se escoge un sentido equívoco, únicamente debe de haber un referente. Y de ser el caso, por ejemplo, puede haber un referente como se decía anteriormente, alguna persona con dos nombres, en el caso Arturo Alejandro, son dos nombres diferentes, Arturo y Alejandro, y si se escoge un sentido preciso, eh, donde el referente sea yo, pues ahí se daría el caso que fuera dos nombres distintos con un mismo referente y el mismo sentido, ¿no? Bien, eso que dijiste es correcto, pero te falta terminar de responder a la pregunta, porque lo que realmente quiero que me digas es porque si un nombre tiene, perdón, si dos nombres distintos tienen el mismo sentido, ¿por qué entonces necesariamente deben tener el mismo referente? ¿Por qué no podría ocurrir que dos nombres tengan un mismo sentido, expresen el mismo sentido y que tengan referentes distintos? Necesito saber por qué eso simplemente no es opción en la teoría de Frege. Y es creo que lo que faltó explicar. A ver, Rigel. Porque lo que dice Frege es que un sentido tiene una única referencia, pese a que las referencias pueden tener múltiples sentidos. Entonces, si, si dos, bueno, si dos expresiones tienen un mismo sentido que tiene una única referencia, entonces comparten también la referencia. Ok, bien. Pero a ver, para que realmente tu respuesta esté completa, tendrías que poder decirme qué habría de malo con esto. Porque necesito que me expliques por qué lo que voy a decir ahora está mal, no puede ser. Imagina que te digo, bueno, Rigel, estoy de acuerdo contigo. A un sentido le corresponde una única referencia. Entonces supongamos que el nombre Ana expresa el sentido
7, ¿no? Y el nombre celeste expresa el mismo sentido, el sentido 7. Y bueno, te concedo, Rigel, que este sentido determina una única referencia. Supongamos que refiere a esta persona. Y sí, este sentido también le corresponde una única referencia y va a ser esta otra persona. Y son personas distintas. ¿Qué hay de malo con esto? Bueno, yo diría que más bien ya no es el mismo sentido, ya no es el mismo modo de presentación que tiene un objeto, ya son sentidos distintos. Pero te estoy diciendo que es el mismo. Tienes razón, pero hace falta que le den la estocada final al argumento. Creo que lo que ayudaría es si consideran un ejemplo concreto con sentidos concretos. ¿Alguien quiere intentarlo? Para entender por qué esto es absurdo, ayudaría si en lugar de simplemente escribir sentido 7, escribimos un sentido concreto como el discípulo de Platón o el maestro Alejandro Magno o algún sentido así. Stephanie. Sí, pensé en, por ejemplo, en lugar de Ana y Celeste, Platón y Aristóteles, y que el sentido fuera como es filósofo, ¿no? Como filósofo. Entonces, sí, refieren, como es el mismo sentido, pero refieres a dos nombres diferentes. Y por lo que entendí, es que si esto pasa es porque el sentido no es claro, no es muy ambiguo. No sé si eso tiene que ver o no lo entendí. En algún, o sea, en algún sentido creo que estás apuntando en la dirección correcta. Lo que me estás diciendo es, si el sentido que asociamos con dos nombres es muy general, solo algo como es filósofo, entonces este sentido va a determinar a un montón de cosas. Y entonces cualquier nombre que tenga como sentido solo es filósofo va a tener muchísimos referentes y eso es problemático. Para que eso tenga un solo referente debe tener un sentido más específico. Entonces, si eso es lo que tenías en mente, está bien. Lo que quiero es que me den un ejemplo con un sentido bien elegido, un sentido muy preciso como el discípulo de Platón y el maestro Alejandro Magno, y después me expliquen por qué si dos nombres distintos tienen el mismo sentido, no pueden tener referentes distintos. Entonces elijan un mejor ejemplo. Víctor y luego Arturo. Voy a poner de ejemplo como mi propia situación, o sea, en vez de Ana y Celeste, que sean dos nombres, o sea, dos palabras distintas, Víctor y Eduardo, y el sentido que se va a expresar es el hijo único de César y Erika, que son mis papás. Okay. Y en Supongo virtud que le damos apellidos completos a tus papás para que sea así más específico. Ok, ok, entonces vamos a suponer que tiene apellido completo y así. Entonces, si ya el sentido está expresando que nada más tienen un hijo único, y si el referente nos está dando dos personas distintas, estamos cayendo en una contradicción, me parece. Bien, exacto. Entonces, si el sentido de Víctor y el sentido del nombre Eduardo es el hijo único de tal y tal y tal, entonces solo hay una única persona que puede satisfacer ese sentido.
no puedan haber dos personas distintas que satisfagan ese único sentido. Y entonces, si dos nombres tienen ese único sentido, deben de tener el mismo referente. ¿Vale? Y lo mismo ocurre con nuestro ejemplo, con uno de nuestros ejemplos de cajón, ¿no? Si consideran el sentido el discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Si un nombre tiene ese sentido, va a tener el mismo referente que cualquier otro nombre que exprese el mismo sentido. ¿Por qué? Porque el sentido solo va a ser satisfecho por la única cosa que es discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Y si solo una cosa satisface ese sentido, y el sentido te dice cuál es la referencia, entonces cualesquiera dos palabras que tengan el mismo sentido van a tener la misma referencia. Cualesquiera dos palabras que tengan ese mismo sentido van a referir a lo mismo, a la misma persona, Aristóteles mismo. ¿Vale? Entonces, como comenzaron Arturo y Rigel, fue correcto, pero les faltó dar el ejemplo concreto. ¿Vale? Les recomiendo mucho como cuestión de argumentación que cuando presenten un argumento así general, lo acompañen con un ejemplo concreto, porque eso siempre ayuda a ilustrar el punto que quieren hacer. Y también, por otra parte, si creen que tienen un argumento como el que presentaron y no son capaces de ofrecer un ejemplo concreto como este, quiere decir que todavía no entienden bien el argumento que están ofreciendo, ¿no? Que nos ocurre mucho, a mí me pasa todo el tiempo. Entonces tienen que buscar un ejemplo para aclararse las ideas. Entonces noten cómo lo que dijeron al inicio fue correcto, pero si no lo acompañan con un ejemplo concreto, uno se queda con la sensación de que le hace falta algo importante a la explicación, ¿no? No es sino cuando consideramos ejemplos concretos de este tipo que la explicación general nos queda clara. ¿Vale? Bien. Entonces, simplemente para redondear la explicación, supongamos nuevamente que el sentido 1, el sentido que tengo acá, es el discípulo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Y ese es el sentido del nombre Aristóteles, y ese sentido determina a esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona es la única que satisface el sentido, el discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. No hay nadie más en la historia que haya sido ambas cosas. Entonces, de eso se sigue que si al nombre Benito le asignamos el mismo sentido, noten que es exactamente el mismo sentido, pues este sentido va a determinar como referente el nombre a lo que sea que es discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Y como solo hay una sola cosa, perdón, que fue ambas, solo hay una cosa que satisface ese sentido, solo hay una cosa que es determinada por ese sentido. Entonces el nombre Aristóteles y el nombre Benito deben tener la misma referencia. ¿Vale? No pueden referir a cosas distintas si tienen el mismo sentido. Y el sentido que expresan es un sentido adecuado, un sentido que es lo suficientemente preciso para determinar a una única referencia. Y noten que esto es lo que dijo Rigel, solo que le faltó dar un ejemplo así concreto, ¿no? Para terminar de amarrar la explicación. Bien. Bueno, ya es casi la 1. Tomemos un descanso de 10 minutos para dejar reposar estas ideas y continuamos, ¿vale? Entonces nos vemos a la 1:06.
Bien, vamos a continuar. Entonces, acabamos de ver cómo es que si dos nombres distintos tienen el mismo sentido, entonces deben tener la misma referencia. Ahora, les voy a pedir que evalúen la siguiente afirmación. Quiero que me digan si es correcta o incorrecta, si es verdadera o falsa. La afirmación es: si dos nombres distintos tienen sentidos distintos, entonces deben tener referentes distintos. ¿Es esto correcto o incorrecto? Nuevamente, si dos nombres distintos tienen sentidos distintos, entonces deben tener referentes distintos. Uribe. No necesariamente. ¿Podrías explicar con un ejemplo concreto, de ser posible? Creo que necesito más tiempo para pensar el ejemplo. Ok. Arturo, ¿quieres intentarlo? Sí, por ejemplo, poniendo los nombres de Arturo y el nombre de Alejandro, Ajá. los dos nombres, el referente puede ser el hijo de que nos salía en Jesús, que es de mis padres. Ese es un sentido. Y el otro sentido puede ser estudiante de la carrera de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y al final, el referente sigo siendo yo en ambos casos. Bien, entonces lo que quieres es dar un ejemplo en donde dos nombres distintos tienen sentidos distintos, pero tienen el mismo referente. Solo anota que el segundo sentido que elegiste no es un buen candidato porque nos ofreciste el estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, una cosa así. Ya hay miles de estudiantes de filosofía, ¿no? Por lo menos cientos. Entonces, no es un buen candidato, pero la idea es correcta. Entonces, aquí otro ejemplo. Pues nuestro ejemplo típico de éspero y fósforo lo deja claro, ¿no? Entonces tenemos dos nombres distintos, éspero y fósforo. Tienen sentidos distintos. El sentido de uno es el primer cuerpo celeste en ser observado en la mañana, el otro es el último cuerpo celeste en ser observado en la mañana, y ambos determinan el mismo referente. Ambos nombres tienen el mismo referente, ¿vale? Entonces, mismo sentido, mismo referente, distinto sentido, quién sabe. Podría ser mismo referente, podría no ser mismo referente, dependiendo de los sentidos. Y por supuesto hay muchísimos ejemplos de dos nombres con sentidos distintos que tienen referentes distintos, ¿no? Éspero y Aristóteles son dos nombres distintos con sentidos distintos y referentes distintos. Pero por supuesto este no es un caso interesante. Bien. Quisiera que volvamos a leer la siguiente nota al pie de página. Ya la habíamos leído, pero ahora quiero leerla para enfocarme en otro aspecto de la nota al pie de página. ¿Todos ven el PDF? ¿El texto de Frege? ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Dice, por lo que respecta a un nombre propio genuino como Aristóteles, las opiniones sobre su sentido pueden ser, desde luego, discrepantes. Se podría suponer, por ejemplo, que es lo siguiente el discípulo de Platón y el maestro Alejandro Magno. Quien hace esto asignará a la oración Aristóteles nació en esta gira un sentido distinto que aquel que supone que el sentido del nombre es el maestro Alejandro Magno que nació en esta gira. Ahora bien, mientras la referencia sea la misma, pueden admitirse estas variaciones de sentido, aunque deben evitarse en la estructura teórica de una ciencia demostrativa y no se debería permitir que ocurriesen en un lenguaje perfecto. Bien, ahora quiero enfocarme en la segunda parte de esta
cita. Antes nos habíamos enfocado en la primera, donde nos da un ejemplo de cuál podría ser el sentido del nombre Aristóteles. Lo que me parece interesante en esta cita es que nos dice algo acerca de cómo es que un sentido llega a ser el sentido de un nombre. Lo que esta cita sugiere es que es algo que los hablantes eligen. Cuando yo hablo acerca de Aristóteles, yo puedo elegir asignarle un sentido u otro. Y cuando ustedes hablan de Aristóteles, pueden elegir asignarle un sentido u otro. Si lo único que ustedes saben de Aristóteles es que fue el autor de la Ética Nicomaquea, pues probablemente ese es el sentido, o con toda probabilidad, ese es el sentido que le van a asignar al nombre. Y si lo único que yo sé acerca de Aristóteles es que fue el discípulo de Platón y el maestro Alejandro Magno, le voy a asignar ese sentido. Entonces, bien puede ocurrir que hablantes distintos asignen sentidos distintos a un mismo nombre. De hecho, sería lo que ocurre con frecuencia. Ahora, lo que Frege nos da a entender es que sería deseable que en una conversación asignemos los mismos sentidos a las mismas palabras, simplemente para que no haya fallos de comunicación. Entonces, si ustedes le asignan el nombre a Aristóteles, el autor de la Ética Nicomaquea, y yo le asigno a el discípulo platónico, el maestro Alejandro Magno, es probable que en algún momento haya un fallo en nuestra comunicación, si estamos hablando de Aristóteles. Porque yo no voy a saber que Aristóteles es el autor de la Ética Nicomaquea, y ustedes no van a saber que Aristóteles es el discípulo de Platón y el maestro Alejandro Magno. Sin embargo, usualmente, el caso común es que cuando hablamos de Aristóteles, la gente que se involucra en la conversación comparte muchísima información acerca de Aristóteles. Entonces, muchos de los sentidos que vamos a asignar a la misma palabra van a ser sentidos que asignamos en común. Si de hecho nosotros que estudiamos filosofía hablamos de Aristóteles, pues muy probablemente sí vamos a asignar sentidos en común. Todos vamos a asignarle el sentido del autor de la metafísica, el primer filósofo que especuló acerca del motor inmóvil, cosas de este tipo, ¿no? Vamos a asignar todos estos sentidos en común y eso va a permitir que nos comuniquemos de manera eficiente, ¿vale? Entonces, un poco la perspectiva que tiene Frege acerca de cómo es que asignamos sentidos a nombres, de cómo es que podemos asignar sentidos distintos, pero si queremos evitar fallos de comunicación, vamos a procurar asignar los mismos sentidos o sentidos similares, por lo menos. ¿Vale? Bien. Vamos a regresar a la guía. Esto lo vimos. Bien, aquí otra parte importante de la teoría, ya la anticipé un poco respondiendo a una pregunta, pero vale la pena verla con cuidado. Entonces vimos cómo es que el rol del sentido es determinar la referencia, va a determinar a lo que sea que satisface las propiedades especificadas por el sentido, pero esto no quiere decir que todo sentido determine una referencia, ¿no? Y para que esto quede claro, vamos a considerar esta cita de Frege, que dice: puede quizá admitirse que una expresión gramaticalmente bien formada, que está por un nombre propio, tiene siempre un sentido. Ahora bien, con eso no se ha dicho que el sentido le corresponda también a una referencia. Las palabras "el cuerpo celeste más distante de la Tierra" tiene un sentido, pero es muy dudoso que tenga también una referencia. ¿Vale? Pregunta para ustedes. ¿Pueden pensar en un ejemplo incluso más claro del de Frege, de un caso en donde un nombre expresa un sentido, pero que ese sentido simplemente no determine una referencia a ninguna?
Un caso en donde un nombre expresa un sentido y que ese sentido no determine ninguna referencia. Y por supuesto sería un caso en donde el nombre mismo carece de referencia. El nombre no refiere a nada, porque su sentido no determina una referencia. ¿Rigel? Bueno, podrían ser, por ejemplo, cosas que no existen en la realidad, como cuando decimos un unicornio o un caballo alado. Tiene un sentido, pero no tienen referente. Y Bien. alguien más ya puso algo en el chat también. Bien. Pero, Rigel, a ver, me estás haciendo lo mismo que la vez anterior. Diste una buena respuesta, pero te faltó como dar un buen ejemplo concreto. Intenta dar un buen ejemplo. Dame un nombre, exactamente cuál sería el sentido y que nos quede claro que ese sentido no determina ninguna referencia. Entonces me diste un buen ejemplo de un nombre, Pegaso, pero no me dijiste cuál es su sentido y no dejaste claro por qué no determina una referencia. ¿Podrías intentarlo? Bueno, por ejemplo, Pegaso podría ser el sentido de un caballo alado. Tiene el mismo sentido que decir Pegaso. Pero ninguna de las dos cosas tiene un referente porque no existe esa entidad. Bien, entonces, si el nombre es Pegaso y su sentido es el caballo alado, pues muy bien, ese es un sentido que podría tener un nombre. Sin embargo, el sentido no determina ningún referente porque no hay nada en el mundo que sea un caballo alado. ¿Vale? Bien. Y sí, aquí Mauricio en el chat dio un ejemplo, el número más grande. Entonces, podríamos decir que existe el nombre Chucho y a Chucho le asignamos el sentido, el número más grande. Y bueno, pues sí, pero no hay tal cosa como el número más grande. Para cada número siempre va a haber un número más grande, ¿no? Bien, ese es un buen ejemplo. Bien. Esto ya lo cubrimos. Bien. El último tema que quiero discutir hoy es uno muy importante y tiene que ver más con la metafísica de los nombres. Perdón, la metafísica de los sentidos y no tanto con el rol que juegan dentro de la teoría. Tiene que ver con el tipo de entidad que son, el tipo de cosa que son y por tanto el tipo de cosa que no son. Entonces, para Frege es súper importante que no pensemos que los sentidos son entidades mentales. Es decir, no debemos de pensar que los sentidos son cosas que están dentro de nuestra cabeza. No son ideas que tenemos, no son sensaciones, no son creencias, no es nada que sea parte de nuestra mente. De acuerdo con Frege, los sentidos son entidades completamente independientes de nuestras mentes. Es decir, si la raza humana nunca hubiera existido, los sentidos seguirían estando ahí. Es solo que ninguna mente los hubiera tenido acceso a ellos. ¿Vale? Entonces, vamos a entender con un poco más de detalle qué es lo que quiere decir esto. Entonces, he aquí pongo el primer párrafo completo de la 32. A ver. Frege dice, ha de distinguirse la referencia y el sentido de un signo de la representación asociada con él. Si la referencia de un signo es un objeto sensorial,
sensorialmente percibible, entonces mi representación de él es una imagen originada a partir de recuerdos de impresiones sensoriales que he tenido y de actividades tanto internas como externas que he ejercitado. Entonces, si tenemos un nombre y su referencia es un objeto físico, un objeto que podemos percibir con nuestros sentidos, Frege dice, hay otra cosa que es mi representación de él. Y dice que es una imagen originada a partir de los recuerdos, impresiones, sensoriales que tiene. Entonces, uno de los puntos importantes es que el sentido no va a ser ninguna de estas cosas. No va a ser ni la referencia, ni el objeto físico, ni esta imagen mental que tengo del objeto físico. Ninguna de esas dos cosas es el sentido. Esta imagen está a menudo impregnada de sentimientos, perdón. La claridad de sus partes individuales es diversa y oscilante. No siempre, ni siquiera en el mismo hombre, en la misma persona, está ligada a la misma representación con el mismo sentido. La representación es subjetiva, es decir, la imagen mental, la representación mental es subjetiva. La representación de una no es la del otro. De aquí que se den múltiples diferencias en las representaciones asociadas con el mismo sentido. Un pintor, un jinete, un zoólogo asociarán probablemente representaciones muy distintas con el nombre bucéfalo. Por ello, la representación se diferencia esencialmente del sentido de un signo, que puede ser propiedad común de muchos y no es, por tanto, una parte o un modo de una mente individual. Así pues, no podrá negarse que la humanidad tiene ciertamente un tesoro común de pensamientos que transmite de una generación a otra. Bien. Entonces, bueno, aquí dice varias cosas, pero lo que quiero rescatar es lo siguiente. Lo que es mental, las representaciones mentales, las imágenes mentales, son subjetivas, en el sentido de que solo son accesibles para la persona que las tiene. Entonces, si yo me causo dolor, eso genera un tipo de entidad mental, mi sensación de dolor. Y eso es subjetiva en el sentido de que yo soy la única persona en el universo que puede tener acceso a esa sensación particular de dolor. Claro, todos ustedes pueden sentir dolor, pero ninguno de ustedes puede sentir el dolor que yo siento. Eso es subjetivo, eso es solo accesible por mí. Pueden sentir cosas similares, pero ninguno de ustedes puede sentir esto que yo estoy sintiendo, esta instancia particular de dolor. Eso, por así decirlo, está atrapado en mi mente. ¿Vale? En ese sentido es que lo mental es subjetivo. Podemos tener vidas mentales similares, pero la vida mental de cada quien es exclusiva de esa persona en particular. ¿Vale? La imagen, si nos paramos a ver una jacaranda, todos vamos a tener imágenes mentales similares, pero nadie va a tener acceso a su imagen mental más que ustedes mismos. ¿Vale? En ese sentido, su imagen mental de la jacaranda que están viendo es subjetiva. Si neurólogos fueran a abrir su cabeza para investigar el cerebro, no encontrarían esa imagen mental que están viendo, no podrían ellos tener acceso a ella, simplemente verían un material viscoso. Esa imagen mental es exclusiva de ustedes. En ese sentido, es subjetiva. Bien. Mientras que, de acuerdo con Frege, los sentidos deben de ser entendidos como objetivos, como algo a lo cual más de una persona tiene acceso. Ahora, los objetos físicos son objetivos, en el sentido de que más de una persona puede acceder a ese objeto. Entonces, todos nos paramos frente a una jacaranda y cada quien tiene su propia imagen mental, lo que está ocurriendo dentro de su cerebro, eso es subjetivo. Pero la jacaranda misma es objetiva, porque todos nosotros podemos tener acceso a ella, podemos tener acceso a sus propiedades, podemos saber cosas de ella.
¿vale? Los sentidos son como las jacarandas, por lo menos cuando se trata de pensar acerca de la distinción subjetivo-objetivo. Los sentidos, como las jacarandas, son objetivos, porque más de una persona puede tener acceso a ellos. Todos nosotros podemos tener acceso al sentido del nombre Aristóteles, si nos coordinamos sobre un mismo sentido. Todos podemos entender lo mismo por el nombre Aristóteles, si nos coordinamos para entender el sentido el discípulo de Platón y el maestro Alejandro Magno. De acuerdo con Frege, el sentido es una entidad que todas nuestras mentes podrían tener acceso. Por eso dice, al final no podría negarse que la humanidad tiene ciertamente un tesoro común de pensamientos que transmite una generación a otra. Y por pensamientos necesitamos entender cierto tipo de sentido, no pensamiento, no cosas en la cabeza. Pensamiento es un término técnico en Frege que escribió un artículo que se llama El pensamiento, que es acerca de sentidos de cierto tipo, de sentidos fregianos. ¿Vale? Hay otra cita que quiero leer, la del telescopio. Un segundo. La página 33. Bien. Entonces ahora Frege nos va a dar una analogía para distinguir referentes, representaciones mentales y sentidos. Dice, la referencia de un nombre propio es el objeto mismo que designamos por medio de él. La representación que tenemos, en este caso, es completamente subjetiva. Entre ambos está el sentido, que ciertamente ya no es subjetivo como la representación, pero que tampoco es el objeto mismo. El siguiente símil es quizá apropiado para esclarecer estas relaciones. Alguien observa la luna a través de un telescopio. Comparo la luna misma con la referencia. Es el objeto de mis observaciones, que viene dado por la imagen real que se proyecta en la lente del objetivo del interior del telescopio y por la imagen que se produce en la retina del observador. A la primera imagen la comparo con el sentido, a la segunda con la representación o intuición. La imagen del telescopio es ciertamente unilateral, depende del lugar de observación, por eso, con todo objetiva en la medida en que puede servir a muchos observadores. Bien. Entonces, vamos a empezar. Entonces, imaginen que acá está la luna y este es nuestro ojo que está viendo la luna a través de un telescopio. Y imaginemos que esta es la luz que viaja desde la luna y entra por el telescopio. Y una vez que pasa por el telescopio, le pega a nuestra retina, produce nuestro cerebro una imagen mental, ¿no? De la luna. Entonces, la idea sería esta. Recuerden, esta es una analogía. Y dentro de esta analogía, la luna misma sería como el referente del nombre. El sentido sería
como la luz, la información que viaja de la luna al telescopio. Y la representación mental, pues sería en este caso la representación mental. Ahora, lo que hay que entender es que este bicho, la representación mental, es subjetiva. Solo esta persona la está teniendo y solo esta persona puede tener acceso a esta representación mental en particular. Otras personas pueden tener representaciones mentales similares, pero cada una es propiedad de esa persona en particular, es subjetiva. Ahora, en esta analogía, noten cómo la luz, la información que viaja de la luna al telescopio es un buen candidato para hacer el sentido, porque esto sí es objetivo. Si ustedes están viendo por el telescopio y su amiga les dice, quítate, ahora yo quiero ver, y pone su ojo ahí, su amiga va a tener acceso a lo mismo que a ustedes tenían acceso, a la misma imagen que viaja de la luna al telescopio. En ese sentido es que esto es objetivo. Así como yo y ustedes podemos captar el sentido del nombre de Aristóteles, que determina a un referente en particular, podemos captar el mismo sentido, también nosotros podemos tener acceso, cada uno de nosotros podemos tener acceso a la misma imagen que viaja de la luna. Entonces, ese es en el sentido en que esto es objetivo, el referente también es objetivo porque todos tenemos acceso a él, y la representación mental es siempre subjetiva. Entonces, cuando se expresen acerca de los sentidos, tengan mucho cuidado de hablar acerca de ellos como cosas objetivas, no como cosas que están en su mente. No hablen de mi sentido o del sentido que yo le estoy dando a tal y tal. Así estarían usando mal la palabra. Sentido, en la teoría de Frege, es un término técnico. Es decir, Frege introduce este término y te dice qué es lo que va a significar. Te dice que lo va a usar para hablar de estos bichos que juegan un rol teórico en su filosofía del lenguaje. Y nos dice exactamente cuál es ese rol teórico. Entonces, cuando usen la palabra sentido, no se vayan a confundir. No vayan a pensar que Frege está usando la palabra sentido como nosotros en el habla ordinaria usamos la palabra sentido. Frege le está usando una forma técnica, ¿vale? Y como tal deben entenderla, ¿vale? Entonces, les recomiendo que pasen un tiempo entrenándose a hablar correctamente de referencia, de sentido, de nombre, de expresiones del lenguaje, de su sentido, de su referente. Hagan ejercicios, intenten explicárselo ustedes mismos. Porque ahorita muchos de ustedes hicieron participaciones muy buenas, pero se tropezaron mucho con la terminología. Y eso no les va a ayudar. Por ejemplo, muchos de ustedes, no muchos, un par de ustedes dijeron en sus explicaciones que el sentido refiere al nombre. Eso está mal y lo dijeron, ¿vale? Un nombre expresa un sentido que determina a la referencia del nombre. El sentido no refiere al nombre, ¿vale? No se vayan a confundir. Entonces, pasen algo de tiempo esclareciéndose esto, ¿vale? Bueno, eso concluye el material que quería presentarles hoy. La próxima clase vamos a seguir sobre sentido de referencia. Creo que es la última clase que vamos a dedicar a sobre sentido de referencia. Déjame ver. Sí, probablemente es la última. Entonces, terminen de leer Frege. No, de hecho es la penúltima. Porque quedan dos temas súper interesantes, que es la referencia de las oraciones, no de los nombres, sino de las oraciones. Y también vamos a discutir en la clase que viene otro tema que es muy interesante, que es atribución de actitudes proposicionales, cuestiones de creencias, conocimiento, etc. Hay una paradoja muy interesante alrededor de esto, lo presento. Entonces, todavía no tenemos que irnos. Por favor, si tienen preguntas, si quieren que vuelva a explicar algo, con gusto. Stephanie y luego Rigel. Sí, me gustaría que repitiera esto de nombre, sentido y referencia, porque como que me confundí en un punto, entonces si puede volver a repetir. Bien. Esta es la manera en que quieres usar estos términos.
Y ahorita te voy a dirigir al pasaje en donde Frege mismo lo dice más o menos de esta forma. Un nombre como Aristóteles. Este es el nombre, el pedazo del lenguaje, no es la persona misma. Tiene un referente. En este caso va a ser Aristóteles mismo la persona. Entonces, noten que los sentidos no refieren. Lo que refieren son los nombres. Lo que los sentidos hacen es determinar la referencia. La referencia. Entonces decimos lo siguiente. Un nombre expresa un sentido o tiene un sentido. Y el sentido determina la referencia del nombre. Y también decimos que el nombre refiere a su referencia. ¿Vale? Entonces, el nombre Aristóteles refiere a la persona misma, Aristóteles. El nombre Aristóteles tiene un sentido, el pupilo de Platón y el nuestro Alejandro Magno, lo que fuera. Y ese sentido determina cuál va a ser la referencia del nombre. ¿Vale? Gracias. De nada. Deja encontrar el pasaje en donde Frege. Me sorprendería si no lo puse en el guión en algún lugar. Esta es la próxima guía. Esta cita te puede ayudar. De hecho, te lo expliqué de manera más completa y elaborada, pero siempre pon atención a esta cita cuando quieras repasar nombre, sentido, referencia. La conexión regular entre un signo, es decir, puede ser un nombre, un predicado. Nos hemos estado enfocando en nombres, pero en las próximas clases voy a comenzar a hablar de sentidos de predicados, oraciones completas, etc. La corrección regular entre un signo, su sentido y su referencia es de tal género que al signo le corresponde un sentido determinado y este a su vez una referencia determinada. Pero nuevamente, lo correcto es decir que el nombre es el que refiere y el sentido es el que determina la referencia del nombre. ¿Vale? Entonces, si te encuentras diciendo cosas como el sentido refiere al nombre, ahí estás teniendo varias confusiones. Primero, porque los sentidos no refieren, y segundo, porque las referencias no son los nombres. Las referencias son aquello a lo cual el nombre refiere. ¿Vale? Entonces, quizá también pueda ayudar a escribir el sentido refiere al nombre y entender por qué eso es una confusión a varios niveles. Lo correcto es decir, el sentido determina el referente del nombre. Rigel, ¿sigues teniendo una pregunta? Sí, creo que lo que no me queda del todo claro, entiendo que el sentido no es subjetivo y yo había entendido que era objetivo porque era algo común a muchos y que se compartía entre varios sujetos, no era dependiente únicamente de una representación de un sujeto, por ejemplo. Pero algo que dijiste hace rato acerca de que si la raza humana no hubiese existido, los sentidos seguirían ahí en el mundo. Y creo que alcanzo a entender que los sentidos están independientemente de las personas y el lenguaje, y es algo que no me queda claro. Bien, bien, muy buena pregunta. Esto no tiene más que ver con metafísica que con filosofía del lenguaje, pero igual son preguntas válidas, ¿no? Porque necesitamos darnos una idea de con qué tipo de bicho
estamos trabajando. Se dice que Frege era un platonista, en el sentido de que creía en la existencia de algo como un tercer reino. Si recuerdas a Platón hablando de las formas y de cómo estas formas no son objetos materiales, no son físicos, son objetos abstractos que viven en el cielo platónico. Los sentidos fregianos son ese tipo de entidad. Ahora, los sentidos platónicos no son, los sentidos fregianos no son formas platónicas. Esta no es una teoría de las formas. Solo es que en su metafísica son similares, en el sentido de que no son objetos físicos, pero tampoco son cosas mentales. Platón nunca te hubiera dicho que la forma del bien es algo que solo existe dentro de nuestras cabezas y que depende de la existencia de la raza humana. Platón pensaría que la forma del bien es una entidad completamente independiente de nuestras mentes y que tampoco es física. Los sentidos fregianos son similares respecto a eso, ¿no? Son cosas independientes de nuestras mentes, pero tampoco son objetos físicos. Están como en un tercer reino. Son entidades abstractas que no tienen una locación espacial. Sí. Y sí, la idea es que, pues, los sentidos existen, siempre han existido y siempre han existido y siempre van a existir. Y lo único que ocurre es que nuestras mentes ocasionalmente se relacionan con ellos. Ocasionalmente captamos esos sentidos, los pensamos para comunicarnos, para referirnos a objetos en el mundo, etcétera, etcétera. Pero son completamente independientes de nuestra mente. Entonces, claro, sobra decir que para algunas personas con inclinaciones muy fisicalistas, muy científicas, esta teoría fregiana es sospechosa, porque gente formada en ciencias naturales suele pensar que este tipo de dichos, estas entidades abstractas como platónicas, son cuestionables, ¿no? Pero bueno, también mucha gente no tiene problemas con este tipo de cosas. Entonces, esto lo digo para marcar que cuando uno atiende la metafísica fregiana, inmediatamente queda claro que tiene algunos compromisos que pueden ser dudosos, ¿no? Porque comprometerse con la existencia de este tipo de entidades que son completamente independientes de la mente, que son abstractas, que no son físicas, que viven en una especie de cielo platónico, pues tiene su costo teórico, ¿no? Porque al final del día no es claro que existan ese tipo de cosas. Pero bueno, a la vez también nos permiten explicar muchas cosas, y así es como se ganan el pan de cada día, por así decirlo. Pues, dado este rol teórico que desempeñan, vale la pena considerarlas con seriedad. ¿Respondo a tu pregunta, Rigel? ¿O quieres que diga algo más? No, sí, bastante, sí. Si tienes mucha curiosidad, te recomiendo que vayas leyendo El Pensamiento. Este artículo de Frege también está en la colección de artículos donde está el artículo que ahora estábamos leyendo. Ahí dice algunas cosas más acerca de la metafísica de los sentidos, si tienes curiosidad. Muchas gracias, sí. Creo que sí, lo voy a leer. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, en ese caso, pues nos vemos el próximo jueves. Hay una pregunta de Valeria. Sí, pero no es relacionado con esta clase, entonces, si no me espero. Bien. Ok, Benjamín, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Se podría decir entonces que el sentido fregiano, esto ya es aporte mío, nos proporciona evidencia de la referencia expresada en este nombrar? ¿A qué me refiero con evidencia? Por ejemplo, cuando yo escribo una oración con
por ejemplo, de Pegaso, ajá, yo necesariamente necesito la imagen del Pegaso, ¿no? O sea, no, a lo que voy es que no me puedo referir a algo sin que yo lo haya visto o lo haya percibido de alguna otra forma, ¿no? Bien, Frege estaría en desacuerdo con esto que acabas de decir. Hay filósofos que estarían de acuerdo contigo. Solo quiero destacar que Frege no sería uno de ellos. Entonces, por ejemplo, Frege también era un platonista acerca de filosofía de las matemáticas, es decir, él pensaba que los números realmente existen y que son entidades abstractas igual, no son objetos físicos. Entonces él pensaba que el número 1 existe. Claro, no es que de pronto abras una bolsa de Doritos y por suerte te encuentres el número 1 ahí, ¿no? Sos el único poseedor del número 1. No, es un tipo de entidad distinta, es un objeto abstracto que también vive en una especie de cielo platónico y que así es la realidad matemática. Ahora Frege diría, la mente humana puede tener acceso a esta realidad matemática y de hecho lo hacemos porque tenemos conocimiento matemático, conocemos muchas propiedades de los números, sabes que el número 1 es un número impar, que es el antecesor del número 2, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, puedes hacer esto sin tener ninguna imagen mental relevante, porque no puedes tener una imagen mental del número 1. Porque el número 1 no es el tipo de cosa que puedas percibir con tus sentidos. Entonces no hay una imagen mental correspondiente. Cualquier cosa que pase por tu cabeza en términos de imagen mental cuando pienses acerca del número 1 es una cosa accidental que no necesitas para pensar acerca del número 1. Entonces, en ese sentido, Frege estaría en desacuerdo contigo. Y también es complicado decir que el sentido te proporciona evidencia de la referencia, porque nuevamente puedes captar un sentido que no determine ninguna referencia. Si captas un sentido que sea el caballo alado, pues eso no te da evidencia de la existencia de nada, ¿no? En todo caso, lo que te podría dar evidencia de la existencia de algo son tus imágenes mentales. Podrían. Y ahí surge una discusión en epistemología gigantesca, ¿no? Pero si yo tengo esta imagen mental de, yo qué sé, mi gato gris que está aquí, bueno, pues eso me da evidencia de que el gato gris realmente existe. Pero, bueno, ya un epistemólogo te dirá qué tipo de evidencia es, qué tan falible es, etc. Pero el sentido en sí mismo no te da evidencia de la existencia de nada, porque los sentidos podrían no tener, no determinar una referencia, como en el caso del caballo alado. Claro, las imágenes mentales también podrían no corresponder a nada, pero bueno, si son imágenes mentales que formamos en condiciones adecuadas, donde no estamos cansados, estamos despiertos, buena luz, etc. Ya los epistemólogos te dirán el resto de la historia. Bueno, eso sí te da evidencia de que algo existe. Pero ya es la imagen mental que fue causada por un objeto físico la que te da evidencia, no el sentido. ¿Vale? Gracias. De nada. Bueno, perfecto. Muy buenas preguntas. Si no hay más, pues lo dejamos aquí. Nos vemos el próximo jueves. Me quedo, Valeria, a hablar de la cuestión independiente de la clase que quieres platicar. El resto ya puede irse. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe. No, hasta luego. Sí, buenas tardes. Le quería comentar que ya me inscribí al extra de investigación que estaba pendiente y le envié correo, pero no obtuve respuesta, entonces no sé si... Sí, vi el correo, me tardé en responder como 5 días, pero creo que ya te lo respondí. A ver, deja ver. Estoy casi seguro que te lo respondí, porque recuerdo que hasta me dio pena verlo y ver que me lo habías mandado hace varios días. Se quedó como... qué tonto. Mira, te voy a compartir pantalla para que veas que no te estoy mintiendo. Sí. Lo escribí, pero no pulsé el botón de enviarlo.
Se Limpiar. quedó como Ok. borrador. Perdón, sí, Sí. bien, entonces ya lo tengo en cuenta y ahora que se abra el periodo para subir calificaciones, lo hago. ¿Vale? Ok. Sí, está bien, no se preocupe. Muchas gracias. Te mando el correo aunque ya no importe. Sí, está bien, Bien. gracias. Disculpa por haberme tardado, hay veces que soy medio torpe con los correos. Sí, no hay problema, está bien, nada más tenía ese pendiente, pero sí, ya Vale, quedó. perfecto. Gracias, De entonces nada. nos vemos. Chao. Hasta luego. Bye.